Bueno, hola a todos, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos haciendo un video de en donde vamos a explicar el tema de selección de la muestra, esto del libro Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri, que está en el capítulo 8. En este video les vamos a explicar tres personas. Mi nombre es Yesenia Canaza, mi compañera Miriam Margot Tito y mi compañera Beatriz Calcina. En este capítulo se analizan los conceptos de muestra, población o universo, tamaño de la muestra, representatividad de la muestra y procedimientos de selección. También se presenta una tipología de muestra probabilística y no probabilística. Nos explica cómo definir a las unidades de análisis, de las cuales se habrán de recolectar los datos. Podría ser seres vivos, objetos, sucesos o comunidades. También se presenta cómo determinar el tamaño adecuado de una muestra cuando pretendemos generalizar los resultados a una población y cómo proceder para obtener la muestra dependiendo del tipo de selección elegido. Como vemos, el esquema de muestra nos da dos clases, que son las probabilísticas y no probabilísticas. Dentro de lo probabilístico desarrollaremos lo que requiere precisar el tamaño de la muestra, seleccionar unidades o elementos muestrales por medio del listado o marco muestral o procedimientos. El otro sería sus tipos de la muestra probabilística, que son muestra aleatoria, simple, muestra estratificada y muestra por racimos o clúster. Dentro de lo no probabilístico dirigido se desarrollará la selección o casos de unidades por una o varios propósitos. El otro no pretende que los casos sean estadísticamente representativos de la población. ¿Cómo seleccionar muestra? A ver, aquí algunas consideraciones que toma el autor. Sería la primera. En una investigación siempre tenemos una muestra. Se dice que no siempre, pero en la mayoría de las situaciones sí realizamos el estudio en una muestra. Solo cuando queremos realizar el censo debemos incluir en el estudio a todos los casos. Entre ellos son las personas, animales, plantas, objetos, etc. Todo lo que está en nuestro hábitat. Lo primero que deberíamos tomar en consideración sería ver sobre qué o quiénes se recolectan datos. El interés se centra en qué o quiénes, es decir, en los participantes, objetos, sucesos o comunidades del estudio, lo cual depende del planteamiento de la investigación y de los alcances del estudio. ¿Cómo se delimita una población? Una vez que se ha definido cuál será la unidad de análisis, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Así, una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. ¿Cómo seleccionar la muestra? La muestra es en esencia un subconjunto de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. Tipos de muestra. Como habíamos visto, hay dos tipos de muestras. Una es muestra probabilística. Es un subconjunto de la población en el que todos los elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Muestra dirigida o no probabilística. Es un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad.
sino de las características de la investigación. Bueno, ya mis compañeras les dio a entender qué es la muestra probabilística y la muestra no probabilística, también conocida como dirigida. Bueno, yo ahora les voy a dar a conocer cómo se selecciona la muestra probabilística. Las muestras probabilísticas tienen muchas ventajas. Quizás la principal sea que pueda medirse el tamaño de error en nuestras predicciones. Se dice incluso que el principal objetivo en el diseño de una muestra probabilística es reducir el mínimo error. Ahora, ¿cómo se calcula el tamaño de la muestra? Bueno, cuando se hace una muestra probabilística, uno debe preguntarse, dado a qué población es el tamaño, cuál es el menor número de unidades muestrales, ya sean personas, organizaciones, capítulos de novela, etcétera, ¿no? ¿Qué necesito para conformar una muestra? Que me aseguren un determinado nivel de error de estándar, ¿no? Bueno, ahora vamos a explicar lo que es la muestra probabilística estratificada. ¿Qué nos dice? Nos dice que esto es un muestreo en la que la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento. Un ejemplo que nos da acá el autor en este tema es, por ejemplo, al efectuar comparaciones por género, ya sean entre hombres y mujeres, si la selección de la muestra es aleatoria, tendremos unidades o elementos de ambos géneros. No hay problema, la muestra reflejará a la población, ¿no? Lo otro es el muestreo probabilístico por racismo. Esto trata de implicar la diferencia entre la unidad de análisis y la unidad de muestra. La unidad de análisis indica quiénes van a ser analizados, o sea, a los participantes o casos de quienes en la última instancia vamos a implicar el instrumento de la medición. Como por ejemplo, ahí vamos a ver una tabla. Nos dicen, en el caso de adolescentes, solamente en los posibles recintos solo lo escogeríamos en las preparatorias. De los obreros, lo escogeríamos solamente de industrias o fábricas. De las amas de casa, solo de los mercados. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento de selección de la muestra? Cuando iniciamos la exposición sobre la muestra probabilística, señalamos que los tipos de la muestra dependen de dos cosas. Uno es el tamaño de muestra y el otro es el procedimiento de selección, que ahora lo vamos a analizar. El procedimiento que llevamos para la selección tenemos la tómbola. Esta es muy simple y muy rápido. Esto consiste en enumerar todos los elementos muestrales de la población, del número 1 al número n que sea nuestra población. Después se hacen fichas en papeles, uno por cada elemento. Estos se revuelven en una caja y se van sacando el número de fichas según el tamaño de la muestra. Otro procedimiento que tenemos para selección de la muestra es el programa STAGS. Esto, según el libro, es una excelente alternativa para generar los números aleatorios que se encuentran en este programa, que contiene su programa para ello y evita el uso de la tabla de números aleatorios. El programa nos pide que le indiquemos cuántos números aleatorios requerimos y nos bota los resultados. Bueno, ahora mi compañera Gloria les va a explicar todo lo que son sobre las muestras no probabilísticas. ¿Cómo y cuáles son las muestras no probabilísticas? Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal. También se utilizan en diversas investigaciones cuantitativas y cualitativas. Las únicas ventajas de la muestra no probabilística desde su visión cuantitativa es su utilidad para determinado diseño de estudio que requiere no tanto una representatividad de elementos de población, sino una cuidadosa y controladora elección de casos como ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del problema. Para el enfoque cualitativo, al no interesar tanto la probabilidad de generalizar los resultados, las muestras no probabilísticas o dirigidas son de gran valor, pues logran obtener los casos como personas, contextos y situaciones que interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y el análisis de datos.
el muestreo al azar por marcado telefónico. Según Randall Dialig, nos dice que esta es una técnica que los investigadores utilizan para seleccionar muestras telefónicas. Involucran identificar áreas geográficas para ser muestreadas al azar y así correspondientes códigos telefónicos e intercambios. Los primeros dígitos del número telefónico que las identifican. Luego los demás dígitos del número a marcar pueden ser generalizados al azar de acuerdo con los casos que requerimos para el muestra. Una máxima del muestreo y el alcance del estudio. Trata de un tipo de muestreo u otro. Lo importante es elegir a los informantes o casos adecuados de acuerdo con el planteamiento del problema y lograr accesos a ellos. Los estudios exploratorios regularmente emplean muestras dirigidas, aunque podrían usarse muestras probabilísticas. Las investigaciones experimentales la mayoría de las veces utilizan muestras dirigidas porque, como se comentó, es difícil manejar grupos grandes. En resumen general, uno sería elegir qué tipo de muestra se requiere depende del enfoque y alcances de la investigación, los objetivos del estudio y el diseño. 2. En el enfoque cuantitativo, las muestras probabilísticas son esenciales en el diseño de investigación por encuestas donde se pretende generalizarlos. 3. Las características de este tipo de muestra es que todos los elementos de la población al inicio tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Así, los elementos muestrales tendrán valores muy aproximados a los valores de la población, ya que las mediciones del subconjunto serán estimaciones muy precisas del conjunto mayor. Bueno amigos, eso es todo. Muchas gracias por ver el video. Disculpen por los errores y horrores que haya habido en el video. Gracias.